resolveremos un ejercicio por Jacobi y Gauss-Seidel. Vamos a empezar con uno de los dos métodos, el más sencillo, Jacobi, ¿sí? Donde nos dan este sistema que está acá. Tal vez nos sea más conveniente a las incógnitas, en vez de x1, x2 y x3, vamos a renombrarlas. A la x1 la vamos a llamar x, a la x2 la vamos a llamar y, así no andamos con tanto subíndice. Y a la x3 la vamos a llamar z, ¿está bien? Vamos a trabajar de esta forma que es más cómoda. Con lo cual, entonces escribamos la primera ecuación. ¿Qué me va a quedar la primera? ¿Qué tengo que hacer en la primera ecuación? Tengo que despejar ¿qué variable? X. X1. Muy bien, la x. A ver, despejemos la x. Ahora en la segunda. La segunda, ¿cómo estaría escrita? 3x menos 8y más 2z igual a menos 4, ¿no? Es como si hubiera venido así. Y nosotros de esta, ¿qué despejamos ahora? La I se despeja. La y. Muy bien, sí. Y tercera, que la tercera es como si fuera 4x más y menos 6z igual a 3. Despejamos la que falta, ¿no? La z. ¿Qué hago con esto que está acá? Con esto y con esto. La x de un determinado paso k, ¿sí? Se puede poner como supraíndice o subíndice, como más les guste. Se va a hacer calculando con la y de qué paso y la z que intervienen acá. ¿Qué dijimos? Del paso anterior. Y la z también del k-1. La y del paso k se va a calcular con esta formulita, también con las dos anteriores, k-1 y k-1. Y lo mismo acá, la z del paso k se va a calcular. Si a ustedes se les pide cuáles son las fórmulas iterativas, no pueden dejar lo que yo acá tenía escrito en rojo solamente, porque ahí no se está indicando ningún tipo de iteración, se hizo un despeje y listo. Pero con el agregado que yo acá le puse en negro, ¿sí? Lo hice en dos colores, así justamente podía referirme a eso. Esto sí, ahora ya completa, son fórmulas iterativas, porque me están indicando cómo calcular cada nueva aproximación de x, de y y de z en base a quién, a la anterior. Así que acá sí realmente son fórmulas iterativas. ¿Está bien? Bueno, y justamente esto es lo que va a diferenciar a este método del otro, de Gauss-Seidel, ¿sí? Porque Gauss-Seidel también va a despejar de la primera la x, de la otra la y, de la otra la z, pero va a trabajar con distinto acá, ¿no? Bueno, y entonces a mí me tienen que dar algún vector, que acá creo que no me dieron, así que uno podría, por ejemplo, arrancar del nulo. ¿Y qué me piden que haga? Que itere hasta que se cumpla esto. La diferencia entre las dos últimas aproximaciones, nosotros cuando trabajábamos con una sola variable, ¿qué hacíamos? Era el módulo, ¿no? Tomábamos el módulo de un xn más 1 menos el xn, ¿se acuerdan? Que era uno de los criterios de paro, menor que el epsilon. Bueno, pero acá, justamente, ¿qué es lo que hay que tomar? Como son vectores, ¿cómo calculo la distancia entre vectores? Tomando alguna norma. En este ejercicio, no sé si lo ven que está chiquitito, pero ahí dice infinito. Ahora vamos a recordar lo que era la norma infinito. Pero si la norma infinito, entonces, de una aproximación, de un vector, ¿no? Menos el anterior, es menor que 0,03, ahí tenemos que parar. ¿Sí? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Y z, las variables. Vamos a suponer que yo arranco del primer vector. Vamos a poner acá, porque este va a ser el x0, ¿no? Este vector, con mayúscula, va a ser el x0. Bueno, no importa, lo ponemos así. ¿Y qué va a tener el x0? Supongamos que es el nulo, porque justamente en un ratito vamos a recordar los teoremas y si se cumplen ciertas condiciones, converge con cualquier vector inicial, ¿no? Decían los teoremas. Así que vamos a poner acá el 0, 0, 0. ¿Cómo hago yo para calcular el vector x1?
el vector x grande 1, ¿no? Acá la x, ¿cómo se va a calcular? Y bueno, veamos lo que habíamos anotado. Ahí les muestro. La nueva x de un paso va a ser 8 más la y anterior menos 4 por la z anterior, todo sobre 7. Bueno, eso es lo que voy a poner acá. Muy bien, ¿eh? Pusimos bien las fórmulas. Acá estoy revisando esta. Menos 4 menos 3x menos 2z dividido menos 8. Bueno, si están bien, ahora podemos seguir nosotros directamente copiando esto, ¿no? Pero vamos a preparar, para no copiar de más, cómo haríamos el cálculo de la diferencia. Porque ven que todo esto, estos tres son un vector, es el vector x1. Y este era el vector x0, ¿sí? Yo necesitaría armarme el vector diferencia. Porque acuérdense, acá les vuelvo a mostrar, uno tiene que iterar hasta que la diferencia, y después de este vector diferencia tomarle norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría armarme acá el vector diferencia en cada paso. O sea que este elemento, ¿qué va a ser? Y va a ser la diferencia entre este menos la x anterior, ¿sí? Entonces, acá va a estar la x diferencia. La x diferencia, vamos a poner así porque es la variable, la chiquita, ¿no? Acá está la y la z del vector diferencia. Bueno, la y, ¿cuál sería? Y yo, ahora, ¿qué tengo que tomarle a este vector? La norma infinito. Nosotros en geometría conocemos la norma 2, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Que eso sirve, esa norma nos da la distancia euclídea. Pero también está la norma infinito, que es muchísimo más práctica. ¿Qué hace la norma infinito de un vector? ¿Qué me devuelve? Se fija de todas las componentes, que bueno, acá son 3, ¿cuál es la más grande tomada en módulo? ¿Sí? Siempre se toman en módulo las cosas acá. Que en este caso, ¿quién sería la más grande en módulo? Y obviamente la primera, ¿no? Pero ¿podemos ponerlo acá con alguna fórmula? ¿Nosotros? ¿Qué podríamos poner acá? Yo quiero la norma infinito de la diferencia. Es el máximo del valor absoluto de este, del valor absoluto del segundo y del valor absoluto del tercero. Yo ahora voy a después a cambiarle, para ver si está bien puesta la fórmula. Voy a cambiarle. Después lo vuelvo a arreglar, ¿no? Pero si yo acá pusiera un menos 8, está bien, ¿sí? ¿Ven? Acá me dio que es 8, porque está bien, es el máximo en valor absoluto. Bueno, ahora voy a deshacer esto. No todo quería deshacer, ahí sí, esto dejarlo. Bueno, entonces yo acá tengo esta norma. ¿Y cuándo voy a tener que parar? ¿Cuándo el ejercicio? Cuando sea, bueno, qué número raro, 0,03 pidieron, ¿no? No es justo una potencia de 10. Bueno, cuando esa diferencia sea menor a 0,03, se le ocurrió pedir acá. Así que yo acá podríamos poner, como hacíamos antes, un cartelito, ¿no? Paro. Y acá entonces podemos fijarnos, los que tienen castellano sería el sí. Sí, este valor, que este ya sabemos que es positivo, así que si este valor es menor que 0,03, después uno también esto puede ponerlo en una celda e ir cambiando, que me ponga paro, sería sí, y si no, no. En este caso, ¿qué tendría que ponernos? Que no, ¿no? Perfecto, no. Bueno, y ahora que ya tenemos todo esto, que es lo más trabajoso, ahora es cuestión de copiar y ir haciendo las iteraciones, ¿no? Entonces, todo esto, vamos a ver. Si hacemos una más, todavía me dice que no paro, ¿no? A ver, otra más, tampoco. 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 A ver, ¿cuántas nos va a llevar? Ahí está, en esta, la x8. Fíjense que el vector x8, que es esta sería la aproximación de la solución. Esperen que se los voy a poner en otro color. A ver si puedo. Ahí en amarillo.
Ese es el vector, o sea, estos serían los valores de la X, la Y y la Z en forma aproximada con error menor que 0,03. ¿Qué diferencia tiene Gauss-Seidel? Es el mismo sistemita anterior, que nosotros le cambiamos las letras X, Y y Z. Es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Gauss-Seidel y Jacobi? Gauss-Seidel despeja la X, despeja la Y, despeja la Z. Pero ¿qué es lo que yo tendría que modificar aquí? Algo que está escrito en negro, tengo que modificar para que las fórmulas correspondan al método de Gauss-Seidel en vez de al de Jacobi. ¿Qué tengo que modificar? En la primera, ¿tengo que modificar algo o queda igual? No, la primera te queda igual. La primera queda igual, ¿sí? Pero la segunda, fíjense que cuando uno calcula la Y, la X que está utilizando Jacobi es la del paso anterior, cuando en realidad tiene una X que ya calculó de este mismo paso. Entonces, acá hay que sacarle esto. La X, ¿ven? Se va a estar usando, bueno, ese puntito no sé por qué no se me borra. Bueno, se me borra todo, ahí está. Pero justamente la Z sí va a tener que ser la del paso anterior, porque la Z todavía no tengo calculada. ¿Ven? Entonces lo que cambié acá fue esto, que la X que voy a estar usando es la del mismo paso que estoy calculando la Y. Y para la Z, ¿cuál tengo que cambiar acá? En la Z sacás los 2 menos 1 porque ya tenés 2 valores para... Exactamente, a las dos, tanto la X como la Y, voy a usar las del mismo paso en que está la Z. Si yo hubiera tenido más variables, ¿no? Después de Z otra más, bueno, cada vez la última es la que va a usar a todas las del mismo paso, ¿no? Pero si acá hubiéramos tenido una variable más, la Z, esa otra todavía usaría el paso anterior. Entonces, ¿qué tendría que modificar yo acá en la planilla del Excel para que me quede el método de Gauss-Seidel y no el de Jacobi? Lo que pueden hacer ustedes, si quieren, cópiense la hoja, ¿no? Así, acá, mover o copiar, crear una copia. Así les queda una hoja con Gauss-Seidel, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos Gauss-Seidel. La otra que quede esta con Jacobi. Entonces, vamos, así después comparamos, ¿no? Entonces, esta es la de Gauss-Seidel. ¿Qué le voy a tener que modificar? Bueno, la X, la fórmula es la misma. O sea, en la X, toda la columna de X no se cambia. Pero aquí, que yo la Y, ¿qué había hecho? ¿Ven? Acá me lo señala. Había trabajado con esta X que me señaló en celeste y la Z en rosa del paso anterior. ¿Qué le modifico? Que la X, si yo recién calculé acá, antes de calcular esta Y, el 1,14 era la X1. Entonces vamos a usar esa. Eso es lo que hace Gauss-Seidel, ¿sí? Ahí está. ¿Ven? Ahora me señala que voy a trabajar con esta X, pero la Z sí, por supuesto, el paso anterior. Le modifico eso. Y por supuesto, después lo tenemos que copiar hacia abajo todo, ¿no? Esta fórmula. Y la Z también hay que modificar. La Z, ¿qué va a hacer? Va a trabajar, dijimos, con... Ahora le cambiamos. Todas del mismo paso en el que estamos. Porque esta ya era la última. Con lo cual ahora también copiamos esta fórmula. Ahí está. Y miren dónde apareció el primer sí. En la X4. En la X4 ya apareció el primer sí. Mientras que Jacobi, bueno, igual acá teníamos porque era hasta donde habíamos hecho, en la X8 había logrado esa precisión, ¿no? Y con este lo logramos en la mitad. Siempre pasa esto, es aproximadamente el doble de rápido, por eso requiere la mitad de iteraciones. ¿Sí? Así que, ¿cuál de los dos sería preferible? El despeje es el mismo. Claro, este es preferible. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué nos enseñan el otro? Bueno, porque hay casos, que ahora que vamos a hablar un poquito de la convergencia, hay algunos sistemas que con Jacobi convergen y con Gauss-Seidel no. Entonces para eso está el otro. Pero si convergen los dos, es preferible usar el de Gauss-Seidel, porque no es que hace más cálculos. Fíjense que los cálculos son los mismos, es nada más que usa este valor en vez de este otro. Pero todo el despeje que uno hace primero y después las cuentitas estas de esta parte son las mismas. Y hace la mitad de cuentas, así que por supuesto conviene más.
Entonces Jacobi más que nada se tiene como para aquellos casos en los que Gauss-Seidel no converge, ¿sí?